entre aulas y presiones. Nuestra emisión es preventiva y educativa, con el objetivo de concientizar sobre los problemas sociales que padece México a través de la reflexión y el análisis bajo un enfoque victimológico. Con su apoyo vamos a crecer. Den like, suscríbanse y escriban sus comentarios. Muchas gracias. Un pueblo educado va a crecer. Soy Rosalía Rodríguez Vega y bienvenidos a Visión Victimológica. ¿Cómo estás? Como siempre, es un honor y un gusto contar contigo en esta emisión. Un espacio que mira al mundo desde un enfoque victimológico y también profundamente humano. Hoy nos acompaña Vania Lisbeth Robles Escobar, quien vivió una experiencia derivada precisamente de las presiones administrativas escolares, con decisiones directivas sin análisis, ausencia del acompañamiento y una estructura que prioriza la forma sobre el fondo educativo. Su testimonio no busca el señalamiento, sino la reflexión. Le agradecemos profundamente su confianza y su valentía por estar aquí. Su voz es necesaria, su historia y una lección para todos. Y a ti y a ustedes te invitamos a quedarte en este diálogo. Vania es licenciada en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, maestra de apoyo del Instituto Nacional de Educación para Adultos, servicio en el Centro Psicopedagógico Aragón, Grupo Simón Bolívar, municipio de Catepec, Estado de México, Escuela Primaria Luis Vargas Piñero. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, Vania. Pues primeramente sé que este va a ser un testimonio y no va a ser quizá muy agradable para ti, pero yo creo que para nuestro público sí va a ser necesario. Empieza a comentarnos un poco de todo lo que te sucedió en esta experiencia. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste? ¿Qué fue lo primero que sucedió? ¿Y de dónde se deriva todo, ¿no? Primero, eso sí, nos gustaría mucho tener un conocimiento, conocerte, y gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, como ya mencionó en mi semblanza, yo estudié pedagogía y pues todo comienza cuando egresando de la carrera, yo me titulé rápidamente por promedio y lo que quería era prontamente ya ejercer mi carrera, trabajar, y yo había tenido la oportunidad de enseñar a adultos en el INEA. A mí me gustó mucho la parte educativa, cómo se desarrollaba la enseñanza con un adulto. Entonces se me presenta la oportunidad, saliendo de la carrera, de entrar a una escuela primaria y pues, aunque no tenía la experiencia con pequeños de primaria, pues yo la tomé y dije, pues si me lo pude hacer con adultos, lo podré hacer con pequeños. Y entro a esta escuela y me colocan en un grupo que se llama 914, que es un proyecto que tiene la SEP, que es multigrado. En realidad es un programa que está enfocado para pequeños que tienen diferentes ritmos de aprendizaje y diferentes características, y es un grupo multigrado en donde tienes que enseñar a tres grupos diferentes al mismo tiempo, y pues cada pequeño tiene diferentes características, y pues bueno, yo me enfrenté con eso llegando, pero sí pude manejarlo. Hacía 3 planeaciones distintas y era un grupo de 8 niños, era muy pequeño, y sí había retos
muy grandes. Había un niño con TDAH, había una pequeña que tenía conductas suicidas. Tenía yo que estar colocando sacapuntas especiales porque me di cuenta que con los sacapuntas normales le quitaba el filo y se hacía daño. Eso me lo había comentado ya su mamá. Cuando yo recibí el grupo me hicieron el comentario de que tenía que vigilar a la pequeña porque tenía ese tipo de conductas en su casa y a veces también lo hacía en la escuela. Entonces, pues yo retiré todo ese tipo de objetos, igual las tijeras, que no hubiera podido haber esos riesgos. También había un pequeño que tenía una discapacidad motriz y aunado a eso tenía como conductas sexuales en la clase, se masturbaba y lo hacía constantemente, en frente de sus compañeros y en donde estuviera. Entonces yo pues tuve que hablar con su papá y con la directora, y pues sí, fue un grupo que me presentó retos, pero la verdad es que yo creo que como pedagoga sí lo pude manejar bien. La enseñanza era como 1 a 1, o sea, te enseñabas lo de un grado y después les dejabas su tarea y lo que tenían que hacer en ese momento, después te ibas con los otros pequeños y así. Y bueno, ahí estuve 4 meses y no tuve mayores problemas. O sea, mis problemas comenzaron cuando termina el ciclo escolar y me asignan a un nuevo grupo que era mucho más numeroso y era el grupo de 5º grado. Y pues en primera instancia parecería que sería más fácil, porque en este grupo pues no había pequeños con necesidades especiales como en el otro, pero era un grupo numeroso, eran 30 niños. Y pues 5º grado siempre de por sí representa un reto de acuerdo a lo que se enseña, porque sí es un grupo complejo, ya que los aprendizajes que se dan, las enseñanzas que se dan en ese nivel son un poco más complejas, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de las matemáticas. Entonces, ahí yo fui cuando me di cuenta que pues carecía de control grupal. Solamente tenía en ese grupo igual un pequeño que tenía TDAH y él siempre se salía del salón, se salía corriendo, y pues yo tenía que ir por el pequeño y en ese momento dejaba al grupo pues con ausencia, ¿no? Y pues sí, no, realmente ahí no tenía ni esa orientación ni ese apoyo, porque pues la directora siempre veía que yo tenía que salir por este pequeño y nunca me dio un consejo como, mire maestra, cuando este pequeño salga corriendo, porque pues siempre lo hacía, le aconsejo que haga esto. Igual los profesores, pues igual, o sea, mis compañeros nunca recibí tampoco ese apoyo, o sea, pues ellos también obviamente están ocupados, tienen que estar con su grupo, entonces pues mi grupo se quedaba solo cuando tenía que ir por este pequeño. Entonces sucedió una situación en que igual dejo un momento solo el grupo, fui por este pequeño que estaba corriendo en el patio como lo hacía todos los días durante las clases, y cuando regreso un pequeño ya le había golpeado a otro, le dio una cachetada, pero sí se le veía bastante marcado en su carita. Entonces pues inmediatamente lo reporté, ¿no? con la directora. Al momento a la hora de la salida pues hablé con los papás, pero pues los papás pues sí, en ese momento se me fueron encima, en el sentido en que dijeron, bueno, nosotros entendemos que usted es nueva y que está muy joven,
pero pues precisamente pues yo creo que fue el error de que la hayan puesto en un grupo como porque no hay excusa de que usted diga que fue por un pequeño o lo que haya hecho. O sea, a mi hijo vea cómo le dejaron aquí la marca y es su culpa. Y ya, a partir de ese momento, pues empecé a recibir mucha presión por parte de la directora, ya que pues sí me decía que los padres de familia en sí eran dos, o sea, los papás de ese pequeño que recibió la cachetada, estaban exigiendo que se me cambiara de grupo o que se me corriera. Entonces, pues la directora me lo dijo textual, o sea, me dijo, es que, ¿sabe qué? Empezó con estos papás, pero ya estos mismos padres de familia han hablado con los demás padres de familia del grupo y pues ya entre todos ya se hizo como un grupo más numeroso y ya la mayoría quiere que usted se vaya. Entonces yo nada más le comento que si no veo mejoras, pues la presión va a seguir. Pero no me dijo, ¿sabe qué? La voy a correr, no, sino que me decía, nada más le comento lo que me dicen los padres. Y pues ya, yo dije, no, pues voy a tratar de implementar técnicas como cuando estaba en el 914 implementaba técnicas pues para que los estudiantes estén más motivados. O sea, les das, no sé, a lo mejor un premio si se portan bien, un pequeño obsequio, un dulce, un diploma, un incentivo para que ellos pues estén más entusiasmados por aprender. Pero pues esas técnicas ya no me funcionaban porque los niños eran muy retadores, no sé si por la edad o qué, pero no, pues sí, no me hacían caso. Y igual me decían que pues por debido a la reforma que en ese momento estaba, que pues no los podía reprobar, o sea que ellos prácticamente mandaban ahí en la clase. Entonces, pues no pude mejorar lamentablemente ese aspecto del control grupal y en la parte de donde más deficiencias había pues eran en las matemáticas y en historia, porque eran las materias en las que los niños pues sí mostraban que no llevaban el aprendizaje que se requería para ese grado y para el tiempo que ya llevaban en la escuela. Entonces, pues yo noté que pues sí, yo tenía esas fallas, pero de por sí los niños ya traían un rezago muy notorio, porque había niños que no se sabían las tablas de multiplicar y estaban ahí en 5º año. Entonces ahí se nota que es una falla de todo el sistema, o sea, no nada más de... ¿Deficiencia de todo el sistema? Pues es que yo diría que va desde los planes de estudio. O sea, con tantas reformas que hay en la educación, que es bueno, porque cada vez los aprendizajes deben de irse adecuando a las situaciones, pero muchas veces fallan ciertos aspectos. Ajá. Entonces, aquí es desde los libros de texto, desde el plan de estudios, todo. Y también de la selección del personal. Porque como le comento, a mí me dieron la oportunidad y pues obviamente tienes los conocimientos teóricos de la carrera, pero no tienes la experiencia, la práctica. Entonces, si tú tienes un recurso que pues está recién salido de la carrera, tiene todos los conocimientos teóricos, pero realmente le falta mucha experiencia porque no tiene todos esos años de práctica, pues tú como líder, como director, yo pienso que debes de acercarte a tu personal y ver en qué aspecto se puede apoyar. Igual puedes mandarlo a tomar cursos. Capacitarlo. Pero si pues la persona es nueva, no sabe qué cursos debe de tomar, no le dice
oiga, maestra, ¿Qué se necesita para el control? Ajá, ¿qué se necesita? Yo le recomiendo que tome esta capacitación, que tome este curso, que se ayude de los maestros, ¿qué fue lo que hice? O sea, yo me acerqué a pedir apoyo con la directora, con mis compañeros, pero lamentablemente, al menos en esa escuela que yo estuve, no había ese compañerismo. O sea, no sé si sea porque éramos de diferentes carreras y de diferentes edades, pero realmente no, había también como mucha envidia para decir, no, pues sí, yo te apoyo, mira, yo te puedo dar mi experiencia que ya tengo como profesor. O sea, porque eran profesores que me doblaban prácticamente la edad, entonces sí podrían pues haberme dado consejos, pero realmente yo veía que había como, pues sí, como esos celos profesionales y no decían, no, pues es que tú debes de aprender, así a todos nos pasó y tú, o sea, no tuve realmente esa empatía por parte de mis compañeros y pues de la parte directiva menos, porque nunca me dijo, no, toma este curso, haz esto. Lo único que sí se me hizo fue que, bueno, ahí donde yo estaba era la supervisión de zona, o sea, dentro de la escuela estaba la supervisión de zona. Y cuando se suscitaron todos esos problemas pues de que un niño le pega a otro, ahí inmediatamente se me coloca un ATP, que es un asesor técnico pedagógico, pero yo pensaba que con este acompañamiento que iba a tener, pues iban a cambiar las cosas porque pues me iba a orientar en cómo yo poder fortalecer pues esas áreas de oportunidad, ¿no? Que tenía, que era lo que derivaba que no hubiera un buen aprovechamiento escolar, que no hubiera un buen aprendizaje. Y realmente solamente entraba como observador, o sea, solamente se quedaba observando mi clase y no me decía nada. La supervisora de zona también varias veces llegó a entrar, se sentaba, veía y ya, y se salía. Y eso era todo. O sea, nunca realmente tuve una orientación. Una orientación adecuada. Yo veo esto, yo te digo, te recomiendo, ¿qué te parece? Utiliza este material, este libro o este curso. ¿No hubo eso? No, o sea, nada de eso. O sea, pues yo pues hacía obviamente sí mis planeaciones de acuerdo a como lo marca la SEP y todo eso, pero no se me daba tampoco una retroalimentación de si está bien esto, que está mal, nada, pero sí se me juzgaba, o sea, en la parte de que usted no sabe, y me están exigiendo que renuncie, y entonces durante varios meses, porque estuve aproximadamente como 10 meses en total en esa escuela, pero durante como 5 meses pues sí me estuvo diciendo todos los días que cuándo iba a renunciar, y yo la verdad pues no quería al principio renunciar, porque pues yo cuando llegué ahí llegué muy entusiasmada, porque pues yo dije a mí me gusta enseñar, ¿no? Que es muy diferente, la verdad, enseñar adultos a niños, pero yo dije, pues yo quiero y pues puedo aprender, pero no, al final ya de varios meses bajo presión, pues sí, terminé renunciando, porque pues diario se me decía lo mismo, ¿cuándo va a renunciar? Usted no aprendió nada en la escuela, ¿Quién te lo decía? Específicamente ¿quién? La subdirectora. ¿Subdirectora? ¿Directora? La subdirectora, porque la directora lo que me dijo fue que los papás estaban molestos y que querían que mi destitución. Pero la subdirectora diario me decía eso de verdad, o sea, no me decía buenos días ni nada, sino que yo entraba cuando entras a firmar tu llegada. Ahí es cuando me decía que cuando pensaba renunciar, y eso era todo su intercambio. Entonces, pues ya después, a los 6 meses de que diario me estuviera diciendo eso, pues yo ya llegaba llorando a mi casa, y pues sí, ya tenía mucha presión por la parte emocional. Entonces yo me di cuenta que sí se estaba afectando en ese sentido mi salud mental, y entonces fui a la dirección general, fui a
a pedir mi renuncia, y me decían que pues que no, que me podían cambiar de escuela, que lo pensara, y entonces dije, bueno, está bien, cámbienme de escuela, me voy a esperar. Y me esperé todavía un tiempo, pero no hubo ese cambio. Me decían que no se podía, que en ese momento no se podía, y entonces pues siguieron pasando los meses y ya casi se cumplía el año ya, ¿no? Del que estaba ahí y entonces en la escuela, entonces sí dije no, o sea, no me cambian de escuela, dicen que no se puede, y entonces pues ya voy a tener que renunciar. Y pues ya renuncié y me dicen que sí se puede, pero que no me puedo ir luego también, que era como al mes, que porque tenían que hacer movimientos, obviamente, pues para no dejar con ausencia de docente al grupo, y pues ya después en ese momento me pasan como apoyo directivo, el último tiempo que estuve ahí, y pues sí, terminé por renunciar, y la verdad es que pues en ese momento yo al principio me sentí liberada, porque pues sí ya tenía como mucha presión encima, pero a la vez también me sentía triste y me sentía decepcionada y me sentía frustrada, porque pues sí decía, o sea, todo lo que aprendí en la carrera, y que yo pensé que pues que iba a ser mi ámbito de desarrollo como pedagoga, en el dar clases, y me doy cuenta que pues que no sirvo, ¿no? Que no sirvo para eso, porque fue lo que me hicieron sentir después de tanto tiempo que me decían eso. Pero realmente yo la verdad pienso que aquí hubo muchas cosas, o sea, no nada más fue la falta de experiencia por parte de las autoridades, desde la contratación del personal, que pues contratan pues sí, se le tiene que dar oportunidad a las personas que no tienen experiencia, pero si contratas a alguien sin experiencia, debes de darle un acompañamiento. Eso también, pues, la poca empatía de los docentes que pues ya tienen años dando incluso hasta décadas, y pues que que son envidiosos, que no quieren apoyarte. Y también en la parte pues de los padres de familia que pues nada más exigen, pero no te apoyan ellos en casa, ¿no? Porque también era eso, o sea, los padres eran muy exigentes en el aspecto no nada más de la enseñanza, o sea, también en las calificaciones. Porque yo, bueno, cuando fue la entrega de las calificaciones en las boletas, yo a unos alumnos que les puse 7, de acuerdo a su desempeño, o sea, yo me fijaba en pues si cuántas tareas trajo, si obedece, no tanto pues en qué sabe y qué no sabe, obviamente, porque como le comento, o sea, todos traían deficiencias que ya venían arrastrando como de años anteriores, de ciclos anteriores. Y pues hubo en específico a 2 pequeños que les puse 7, y después me dice la directora, oiga, necesito que cambie esas boletas, y le dije, pues es que ya están elaboradas, y pues ya ve que pues es material especial que nos dan. Dice, pues no sé cómo le va a hacer, ya no se le va a dar más material ni nada, o si va a ser de su bolsillo o cómo le hace, pero necesito que a estos niños les ponga 10. Y le dije, a ver, hay deficiencias en su aprendizaje, en su conducta, por eso consideré esa calificación. Y me dice, pero es que aquí eso no importa. O sea, los papás están pidiendo 10 y aquí quiero que usted tenga algo muy claro, maestra. Aquí mandan los papás. Así me lo dijo, aquí lo que ellos digan se hace. Porque usted no los conoce cómo se ponen. Se ponen muy agresivos y yo no quiero problemas con ellos, así es que le digo que lo haga y lo va a hacer. Entonces, pues también tuve ese tipo de problemas, que ahí obviamente que también es una falla, pues, del sistema, sí, porque, o sea, ¿cómo puedes
permitir eso tú como autoridad directiva, que los papás te digan qué calificación ponerle a sus hijos. O sea, y entonces sí quieren que sepan, pero también quieren a la vez como autoengañarse con las calificaciones. ¿A quién engañas? ¿A la dirección, a los docentes o a los padres? ¿O quién se quiere engañar? Como que eso estaba medio... Uh-huh. Sí, o sea, pues ahí le digo, en esa parte es pues la exigencia que hay, pero que aparte pues no hay un trabajo en la casa, o sea, con los niños. Con los niños. Ahí también hay una falla pues por parte de los padres de familia, ¿no? Que solamente piden, pero no revisan qué se dejó en clase. No digo que todos, pero los más exigentes eran los que no... Menos aportaban. Lo que menos aportaban. Aportaban y ayudaban. Ajá, porque nunca se acercaban, por ejemplo, para hablar conmigo sobre alguna inquietud, o no iban a las juntas, pues tampoco les enseñaban a sus hijos, pues cómo debían de comportarse. Eran muy irrespetuosos, eran groseros, tomaban las cosas de sus compañeros, pero yo me daba cuenta que los niños que tenían como más esos problemas eran los que precisamente los papás eran los más exigentes hacia con el profesor y que menos apoyo daban pues en casa. Ajá. Porque los niños que eran estudiosos y que se portaban muy bien y además eran inteligentes, los papás eran más empáticos en ese sentido y pues no tenían esas exigencias, y aparte el niño pues se sabía comportar, porque pues obviamente tú como profesor tienes alumnos pues con diferentes características, ¿no? Y obviamente pues también tienes relación con padres de familia de diversas características. Vania, me voy a ir a la parte desde que entraste. Uh-huh. Tú eres pedagoga. Uh-huh. ¿Y cómo te sentiste tú? Puedes comparar tu experiencia, bueno, tu poca experiencia, pero tú ya llevabas la profesión. Uh-huh. Ya te habías preparado para ser pedagoga. Entonces estabas consciente del primer grupo que tuviste, 9-14. Este es un servicio educativo, ¿no? Es el servicio educativo de primaria acelerada, ¿no? Y que está exclusivamente para los niños de 9 años y 14 años, con diferentes situaciones, porque es más bien es de rezago educativo, es de rezago. Ellos realmente no tenían la oportunidad de estudiar, y en ese tipo de programas, pues son exactamente atendidos. De hecho, la nueva escuela mexicana lo establece. ¿Te sentías bien? En ese grupo la verdad es que yo me sentí muy bien, y de hecho llegué a pensar en algún momento, cuando le digo cómo implementaba las técnicas como de conductismo, se podría decir, de reforzamiento con premios y eso, pues los niños me hacían mucho caso, eran muy obedientes. No sé si por las mismas características pues sí, de su tipo de aprendizaje, pero pues yo ahí me sentía bien, y en algún momento llegué a pensar, podría hacer esto por muchos años, hasta por 15 años o más, porque ahí me sentía muy cómoda en ese grupo. Aunque tenía que hacer planeaciones para 3 diferentes grados, y pues entonces... ¿Y trabajabas más con materiales? Y trabajaba más con más materiales, porque era llevar material didáctico para 3 diferentes grados. Dejar tarea para 3 diferentes grados, exámenes para 3 diferentes grados. Todo, o sea, es más carga de trabajo, aunque sean menos niños,
porque pues tienes que elaborar más materiales. ¿Entendías su situación? Pues sí, o sea, yo sabía que eran niños ¿Rezagados? Con rezago, más grandes, que ya no debe, por ejemplo, el más grande, pues sí, ya tenía casi 14 años, que pues se supone que ya deben de haber concluido la primaria, pero pues de acuerdo a sus situaciones, pues en ese momento, pues ahí estaban. Y ¿Contabas con la administración escolar? ¿Contabas con la directora? ¿Contabas con algún otro apoyo, por ejemplo, psicólogo? no, Psicólogo, problemas de lenguaje, nada. especialistas de educación especial, otro tipo de, es más la ATP, No, la de apoyo, no, cuando que te llegué, ayudaran con niños. ¿Qué hacías tú con aquellos niños que, por ejemplo, el niño que se masturbaba? bueno, pues la primera vez que se suscitó eso, la verdad me sorprendí y entonces, pues inmediatamente mi reacción fue decirle, no, eso no lo puedes hacer, enfrente de todos porque pues no es debido, pero pues no me hacía caso y no lo entendía, entonces dije, voy a decírselo a la directora inmediatamente. Entonces se lo dije cuando hubo oportunidad, obviamente, que había terminado el horario escolar. Y después hablé también con su papá del niño y ya él me comentó que pues sí, debido a su condición, él pues hacía eso luego en la casa, o que estaban hablando con él, que sí lo llevaban a sesiones psicológicas. Pero pues yo pues de esa manera lo traté de resolver. Y cuando llegué a ese grupo, o sea, lo único que se me dijo fue, a ver, está este grupo, hay niños de estas características, usted tiene que hacer planeación para sexto, para cuarto y para tercero y tiene que... Y te dejaron sola. Ajá, y me dijeron, y ya, eso es todo. No te dijo la directora que había personal también de apoyo para ti, porque sí estoy entendiendo que eres pedagoga y sí estás dentro del marco de ese grupo, de ese perfil, porque en realidad siempre con niños con necesidades especiales se requiere un equipo multidisciplinario. ¿Estuviste bien? 4 meses que estabas comentando. ¿Por qué te cambiaron? Pues se termina. Yo sé Ajá. que se termina el periodo, ya Ajá. lo habías dicho, pero ¿por qué? ¿Tú por qué? ¿Por tu inexperiencia que estás manejando, tu falta de control? Porque yo sé que muchas veces estos grupos no los quiere nadie. No los quiere nadie y muchas veces utilizan a los maestros con mayor experiencia o definitivamente el primero que llega a la escuela es el que colocan en ese grupo. Porque también hay que entender que cuando se empieza a seleccionar y a acomodar el personal en los grados escolares, pues la directora debe tener experiencia y conocimiento de cada maestro, su experiencia, para acomodar perfectamente a un docente. En este caso, tú llegaste, eras la primera que llegabas, y ahí te acomodaron, o porque tú eras pedagoga, o, no, a ver, ¿qué fue ahí lo que tú veas? ¿Por qué fue esa decisión? Pues ese grupo estaba solo, porque en realidad lo que me comentaron es que se lo habían asignado a un maestro que, la verdad, ese profesor tenía mucha experiencia porque tenía carrera magisterial y eso, pero tuvo unos problemas precisamente con el grupo y lo removieron. Entonces, como no había quien más lo cubriera, pues me pusieron a mí. Pero después, cuando terminé el ciclo escolar, lo que yo entendí es que el profesor que estaba asignado antes de que yo llegara para ese grupo, lo vuelven a colocar ahí. Ok. ¿Y por qué te colocan en un 5.º año?
Pues igual que porque no había quien lo atendiera, cuando pues obviamente la plantilla docente estaba completa, pero yo más bien pienso que pues los profesores que ya llevan más tiempo pues piden sus grupos, o sea, dicen, no, yo quiero dar primero, yo quiero dar, y pues quinto grado pues sí es un grupo, quinto y sexto son grupos difíciles, por el contexto de la edad y también de lo que se enseña. O sea, no digo que sean imposibles, pero son difíciles, son grupos complicados. Entonces, pues no querían el quinto y pues me lo dieron a mí. ¿Y los docentes, no hubo uno que te dijera, oye, tengo un cursito por ahí, oye, ¿por qué no manejas este tipo de actividades para tener control en el grupo? Oye, te paso un tip de ciertos estímulos, o alguien que te dijera, mira, hazlo de esta manera, ¿no? No hubo eso. No, y yo me acerqué, o sea, me acerqué a la parte directiva, me acerqué a mis compañeros, incluso también a los padres de familia, pero pues no recibí apoyo de ninguna parte, y de la parte de los docentes le digo, sí había como mucha envidia, porque, o sea, todos me decían, no, pues es que todos nosotros, o sea, todos somos normalistas, todos, y esa es la única pedagoga, y por eso no sabes, porque, pues no, o sea, a ustedes no les enseñan nada de eso, o sea, para dar clases somos los normalistas, y sí había mucha esa diferencia. Esa diferencia te la hacían. Ajá, bueno, ellos me la marcaban y no me daban ese apoyo. En cuanto a los padres, no pediste ayuda. O bueno, hay facilidad para que los padres entren a la escuela y te ayuden. Por ejemplo, en el 9-14, pues yo creo que a veces sí es necesario el acompañamiento de cada niño. Por ejemplo, aquella niña que tiene tendencia suicida, pues ya dijiste, bueno, yo puse quitar tijeras, poner un sacapuntos especial para evitar que la chiquilla me asustara, ¿no? En un momento dado. ¿Y la mamá? O que te acompañaran en cada chiquillo de alguna manera para que ellos vieran cómo les enseñabas o cómo deberían hacer las actividades. ¿Pudiste haberle hecho? ¿Tuviste oportunidad? ¿La directora pudo darte bueno, yo sé que no te daba nada, ¿no? Me queda claro que la maestra nunca intentó en ayudarte. Y esto es real, ¿no? Pero la familia se prestaba a poderte ayudar con esos niños. No. Si no hay especialistas, si no hay ni hay un psicólogo, dicen, bueno, yo la estoy llevando a un psicólogo y a lo mejor ni siquiera la estaba llevando. Y el otro muchacho que en realidad un problema, ¿no? Ya de masturbación en un grupo, pues ya es de pensarse, porque a lo mejor este muchacho en casa puede tener o sufrir acoso sexual o abuso sexual o otro tipo, inclusive hasta de la misma familia. No, si tú pudieras haber pedido ayuda, ¿lo hubieras logrado? ¿La directora hubiera aceptado que te ayudaran los padres? Pues era complicado porque igual cuando luego se hacían las juntas de padres de familia, Eso. Yo veía, desde ahí veía que pues venían los problemas. O sea, tenía un niño que era muy grosero, pero bueno, eso fue en quinto, que a todos les hablaba con groserías, a todos sus compañeros, a los profesores. Bueno, eso es en quinto, en el grado, cuando estabas tú en quinto, pero en el 9-14. Bueno, ahí yo lo que notaba es que había también como mucha ausencia de como por la parte de los padres, porque por ejemplo con la niña que tenía esas conductas, o sea, su mamá, o sea, nunca iba, porque decía que tenía que trabajar y nada más fue como en una ocasión cuando tenía que hacer las boletas. Al haber rezago escolar, pues hay ausencia de padres. O sea, pero yo veía que sí, que no,
que todos esos niños carecían de, pues, de atención. Ok. Pero como estamos hablando de presiones administrativas, estoy hablando de esta situación. ¿Ella te hubiera ayudado a que los padres participaran? ¿Te hubiera ayudado a reunir padres, obligar a los papás a estar contigo? Por lo menos algunos. De esos 8, pues si son 8 de rezago, obviamente que normalmente que los niños de rezago son ignorados por la familia y por muchas situaciones. Pero no todos, no todos. Hay papás preocupados. ¿Te hubiera permitido la maestra, la directora, en que los niños, si no hay un equipo multidisciplinario, pues existe el padre de familia? Entonces, ¿te hubiera ayudado? Yo considero que no. ¿Ya lo habías pensado para que ellos te hubieran ayudado? ¿Lo hubieras hecho? Porque no, o sea... O más bien, perdón, ¿lo hubiera hecho la maestra? Yo considero que no, porque la verdad le tenía mucho miedo ella a los papás. Y le voy a decir también por qué noté que era ese miedo. Cuando una vez también me robaron mi celular, un alumno, pero yo me di cuenta que lo había tomado, entonces le dije que me lo regresara, pero ese alumno hacía eso, o sea, tomaba las cosas de sus compañeros y todo. Entonces yo me acuerdo que le comenté a la directora, mire, es que este pequeño tiene este problema y pues yo lo voy a hablar con su mamá, porque pues en el futuro tal vez tenga, pues sí, o sea, lo pueda llevar al psicólogo o algo para que no se le cree un problema cuando sea más grande, ¿no? De que esté tomando todo lo ajeno. Y me dice, ay, maestra, por favor. Dice, eso no importa, o sea, eso déjelo a un lado, porque yo cuando hago las juntas de padres, los mismos papás me roban, que me han sacado dinero de la bolsa y lo he visto. O sea, yo notaba que era como, sí, o sea, le tenía miedo a los papás, la verdad. Y y así me dijo que no hablara con ellos, que eso no lo dijera. ¿O había cierta como negligencia, podríamos hablar? ¿O permisidad? Había negligencia y permisidad, porque le digo que yo le decía, a ver, voy a comentar esto porque veo que esta conducta puede repercutir en el futuro. Y me dice, no, es que eso no es importante porque se va a molestar la mamá y porque va a decir que usted está queriendo decir que su hijo es ratero y pues eso es normal aquí, que por la zona en donde está la escuela, porque a mí me han robado los mismos papás. Y me decía que no, Entonces, que eso no lo hiciera. Podemos hablar que no había interés en el progreso de esos grupos. Es decir, no había un interés para que estos niños salieran del rezago. Pues yo digo que sí, no había un interés porque, pues le digo, o sea, a mí me ponen en ese grupo aparte cuando ya el ciclo estaba avanzado, porque yo llegué cuando el ciclo estaba avanzado. Tienen un maestro y le quitan a ese maestro. Y te colocan a ti. Y eso nunca se debe de hacer, que a mitad del grupo, sea el grupo que sea, o sea, le quites a su profesor y le pongas otro, porque eso retrasa en el aprendizaje y lo hace más complejo, o sea, la readaptación de los pequeños, ¿no? Sí, porque... Es una readaptación para ellos. Y entonces para ellos es pues complicado que les estés moviendo a su profesor. Y luego si son pequeños que tienen necesidades educativas especiales, pues mucho más. Entonces, ¿por qué les estás moviendo de profesor? No se habla de necesidades especiales en estos niños. Se hablan de que son niños con inteligencias normales, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que no es así, ¿verdad? No es así. Por la misma trayectoria que tienen estas criaturas, el hecho de no acceder a ciertos conocimientos naturales como son del ciclo o del plan de estudios, pues tienen que tener un problema, que de ahí tiene que derivarse a un equipo multidisciplinario. Ahora, padres de familia. Los padres de familia
fueron groseros contigo? Pues no todos. ¿Llegaron a agredirte? ¿Llegaron a lastimarte? No, realmente no, pero sí, bueno, cuando los únicos que fueron como groseros fueron, y entiendo también esa parte de la molestia, porque fue cuando yo tuve que le comento que tuve que ir por el pequeño que siempre se salía del salón, los papás del pequeño que fue agredido, que le dieron la Sí, cachetada. pues mientras tú buscabas al niño en toda la escuela, aquí se aprovecharon en pegar, en golpearse la cara. Sí, realmente ellos sí fueron groseros porque no, pues sí, no tuvieron esa empatía, o sea, dijeron, no, ¿sabe qué? A mí no me interesa lo que haya tenido que hacer. Usted está a cargo de mi niño y tiene aquí rojo su cachete y es su culpa todo. O sea, sí, así literalmente me lo dijeron. Y ellos fueron los que empezaron, esos dos papás, a generar la presión y a decirle a todos los demás, no, es que vean, hay que unirnos todos los padres de familia para que la corran. O sea, ellos dos fueron los que empezaron todo. Entonces sí se podría decir que, bueno, al menos por parte de ellos, pues sí no, pues sí fueron pues groseros en ese sentido, porque planearon como no sé si en venganza o qué, pero así sucedió. Otra pregunta, Vania. Aquí me llama la atención la juventud, ¿no? Dices que están viéndote jovencita, joven, inexperta. Tú dime, un maestro, cuando yo llegué a ser maestra, tenía 18 años. ¿Tú a qué edad entraste a trabajar? Pues recién cumplidos los 25. Ok, 25. Juventud, y tenías una carrera, ¿no?, formada, que te dan los elementos, no te dan la práctica, te dan los elementos. La práctica se adquiere, y se adquiere con errores, y se adquiere con experiencia. Se va adquiriendo exactamente con la práctica, porque la práctica te la da los niños, el estar consultando, ¿no?, experimentando, porque se experimenta. Así yo así me hice, ¿eh?, a base de experimentos, y cometí errores igual, o peores que a lo mejor que tú, porque pues si tú eres pedagoga, yo era normalista, y a mí jamás me hablaron del control del grupo. Me decían que tenía yo que controlarlos a como dé lugar, pero en aquella época se controlaba, pues, ¿qué te diré?, a gritos, sombrerazos, amenazas. No lo hice, ¿no?, porque tampoco yo veo que vienes tú de una familia ejemplar de valores, porque tú misma lo has dicho, yo no les grito. Imposible de gritar y maltratar a un niño, porque tú te limitaste y escuchaste a los padres, y no vi que ahorita dijes, no me dejé, yo contesté, no. Pero de alguna forma, el ser maestro, sí debe tener un control del grupo, pero el control se establece cuando tiene uno el dominio, ¿no?, de la materia, del conocimiento. El control se ve desde el inicio. Un maestro, un pedagogo, quizá no. Un pedagogo es científico, es estudioso de la educación, es observador, experimenta, lleva el método científico en base a la transmisión de la enseñanza, que eso es independiente, que esa es tu formación. Entonces, aquí cuando dices envidia de los maestros te veían en un momento dado o más arriba, quizá, o simplemente por el hecho de competir una carrera con otra, que no están peleadas. Tú tienes el conocimiento de la educación y ellos tienen la práctica, que se podía combinar para ayudarse mutuamente. Eso yo lo veo así, y así debe ser. Y además, no eres de la parte responsable del grupo 914, porque tú eres una persona científica, que tienes que mirar al maestro que está trabajando con ellos
y estar tú, ¿no? Viendo qué es lo bueno, qué es lo que más conviene en cada uno. No pueden estar solos esos grupos, necesitan acompañamiento. Esos son los puntos de vista como especialista, como maestra que he sido de años. Entonces esos grupos no deben estar de esa manera. Aquí yo lo que veo es la presión administrativa en donde lo que incurren todos los docentes, todos los maestros y los directivos, ¿qué tienen que ver con tu renuncia? ¿Por qué obligar a un compañero a renunciar y no darles el apoyo que hubieras necesitado? Bueno, siendo directora, tú eres un recurso, veo cómo necesito este recurso y me puede apoyar por lo menos un tiempo, ¿no? En la dirección, en la parte directiva, porque además tener una pedagoga es algo grandioso en una escuela. A mí me hubiera gustado tener pedagogos en mi escuela, pero bueno, ¿no? Entonces, si esta parte, yo creo que un 5º año debe ser un maestro con mayor, quizá experiencia, pero control, porque no necesitas experiencia. No necesitas experiencia para el control. Se necesita un maestro comprometido, un maestro que verdaderamente sepa, ¿no?, llevar a cabo el grupo y evitar tanto, pues, porque si hablaban de un grupo de 9-14 de rezago, entonces, ¿que el 5º año no había rezago? Desde el momento de las carencias de matemáticas, de carencias de historia o de lenguaje, lo que sea. Vas tú encontrando un grupo que tiene carencias, pues que era casi lo mismo, ¿no? Yo digo lo mismo, ¿no? Pero bueno, en realidad fue una mala experiencia para ti cuando renunciaste. ¿Cómo te sentiste? Al principio, le digo, me sentí liberada porque yo sentía como una gran carga, porque pues en realidad ser docente es una gran responsabilidad, porque no nada más es formar a un individuo, a un pequeño, sino también estás a cargo de su integridad física, de su vida. Entonces, es por eso que es una responsabilidad inmensa. O sea, si tengas a 8 niños o a 40, es una responsabilidad enorme, porque pues son seres humanos y no nada más es que si van a aprender bien, es todo. O sea, es cómo va a trascender tu forma de enseñar en su vida. Entonces es una gran responsabilidad, y yo cuando lo tomé, pues por eso estaba entusiasmada, porque la verdad es algo muy bonito ser maestro, pero a la vez también es muy complicado, porque pues hay retos todos los días y se necesita de una enorme vocación. Entonces yo, no nada más de conocimientos, los conocimientos pasan a segundo plano si tú no tienes vocación. Entonces, pues yo me di cuenta de que me sentía liberada, porque sentía que ya no tenía esa enorme responsabilidad y ese gran problema, todos los problemas que se me habían suscitado, pero a la vez me sentía triste porque decía, a ver, pues mi experiencia es esta, toda mi experiencia, ahora que estoy renunciando, ¿qué sigue? Pues buscar trabajo, pero ¿de qué? No tengo experiencia como capacitadora, o sea, los otros ámbitos en los que se puede desarrollar el pedagogo. Dije, o sea, si voy con esto, pues obviamente que en otra escuela puedo conseguir trabajo, pero yo me di cuenta que pues al menos en el nivel básico, pues no quería realmente dar clases, porque si hubiera tenido esa vocación, el control grupal se hubiera dado como sea. Así es. Como sea. Eso Así ya es. No hubiera importado, no ni te lo, el grupo que me no hubiera te lo dado. enseñan. Lo adquieres. Lo vas adquiriendo en base en cuanto tú estás estudiando al grupo, estás diagnosticándolo, porque lo diagnosticas, primero diagnosticas, evalúas el grupo que te va a tocar, el número de alumnos, preparas tu planeación, para eso es la planeación, haces tus bitácoras, haces expediente de cada criatura, entonces vas estudiando, inclusive vas preparando el material,
vas adecuando el material que necesitas. Muchas veces no se necesita tanto material, sino el saber, ¿no? Llevar al grupo y además convencerlos, ¿no? Ujú. Y además, voy a decirles, tanto al público que nos ven, a las personas que me están viendo, que te están viendo a ti, debe ser un compromiso para todos, ¿no? Porque pues abandonar a los niños a decir, mira, aquí está mi hijo, te doy, te llevo a la escuela, y cumplí con el punto de llevarte a la escuela y recogerte, ¿no? Sin decir, oye, ¿qué hiciste? Te ayudo en esto, te ayudo en esto, te ayudo en aquello. No tengo tiempo porque trabajo las 24 horas del día, pero sí tengo hijos, ¿no? En cierta forma, la educación escolar es un compromiso de papá, de docente, de autoridades. Porque hablamos, te presiono, trabaja, presiona, no tienes control, te presiono, la planeación, ¿no? Este niño ya no se está portando mal, pero lo tienes que poner 7, ¿eh? No le puedes poner 7, ponle 10, porque lo tienes que pasar, porque así dicen los papás. Entonces no responsabilicen al maestro, ¿no?, de la educación de sus hijos, porque ese hijo va a ser un futuro profesionista. Aguas con ello. No se quejen que un médico les deje las gasas. No se quejen que una enfermera coloque mal, ¿no?, el piquete intravenosa. No se quejen de que el edificio se cae o pone un mal material. Que no se quejen que a veces los ingenieros fallan. Que no se quejen que también el sistema educativo está fallando porque no hay docentes calificados o no los colocan adecuadamente en los grupos, ¿no? Entonces yo creo que aquí viene a englobar tu situación, se engloba en un sistema, esas presiones administrativas se van convirtiendo poco a poco, ¿no?, en una insensibilidad institucional en donde no estamos viendo, ¿no?, que los niños son la prioridad. Uh-huh. Y bueno, esa es una de las cosas que yo podría apoyarte en tu testimonio. Tú dime, ¿qué les das, qué podrías darles como mensaje al público que te están viendo, Vania? ¿Qué les dejarías? Porque tú dices, me liberé, yo ya estoy en otro lado, yo estoy ahorita trabajando en la UAM, ¿no?, de Azcapotzalco, y yo ya ahí que se quede la escuela como está, porque así ya se quedó, ¿verdad? Entonces tú dime, este testimonio, esta experiencia que tienes personal y nos estás dando con ello, ¿qué mensaje les dejas al público? Y si son maestros, ¿eh? Y si son padres de familia, sobre todo, ¿eh? Pues yo diría que, bueno, el mensaje para los maestros es que, pues, si realmente ustedes aman su carrera, aman enseñar y aman a los niños, pues que no desistan, que las presiones que se les lleguen a presentar, pues que sea mayor su amor por su carrera y por los pequeños, que en sí es lo más importante. O sea, el centro de la enseñanza es el niño, es el alumno. Entonces, pues que no hagan lo que yo hice, ¿no? Que a lo mejor fue la salida más cómoda y la más fácil. O sea, que si realmente tienen esa vocación, continúen pese a las presiones. Y en la parte de los padres, pues diría que sí sean un poco más empáticos en el aspecto de que, bueno, sí, obviamente que nosotros estamos encargados de la integridad de los niños, pero pues si también los papás no cooperan, no se interesan, pues que entonces, o sea, que debe de haber esa reciprocidad, ¿no? O sea, se deben ellos de involucrar en ese proceso de
enseñanza. O sea, porque va desde lo que le enseñan en la casa, o sea, le dicen, debes de obedecer al profesor. Ajá, pero si los mismos papás les fomentan que digan groserías, que porque yo lo veía, o sea, que Y ahí... que no hagas caso a tus profesores. Ajá, o sea, les Tu fomentan profesor no tiene razón. Sí, Tu profesor no tiene derecho a regañarte ni a castigarte. ni a decirte nada. Entonces, porque sí, esas son sus palabras. Y aparte, le digo, yo veía que, bueno, había papás que se hablaban con groserías con sus hijos ahí enfrente Entonces dices, bueno, entonces ahí también, en la parte de los papás, que también ahí ellos tengan esa conciencia, ¿no? Ya cada quien sabe cómo educa a sus hijos, si les quiere enseñar groserías o no, pero que entonces pues no vengan a decir que por qué su hijo se comporta así. No, pero a mí que me hace ruido, más bien en los 7 para convertirse en 10, ¿no? También esa parte. A mí me da tristeza esta parte, que ahora se vea más la calificación que el aprendizaje, ¿no? Y que además que el hecho de que una calificación engaña, ¿no? Engaña realmente, porque no es la calificación. Yo creo que son los saberes y los aprendizajes y que esto es lo que va a ser a futuro. Muchas gracias, Estefania. Bueno, lo que hemos escuchado hoy no es un caso aislado, sino es un reflejo de lo que ocurre en algunas escuelas. Yo no digo que todas, sino que en algunas escuelas. Tenemos que mirar la empatía, tenemos que mirar las necesidades y sobre todo lo esencial que es un docente. Las presiones no nos van a llevar a nada, sino mejor solucionarlo de otra manera. Sí se requiere que en la enseñanza sea compartida por los padres. Los padres tienen que asumir su responsabilidad y su rol hacia la escuela. No, los niños no están solitos, también vienen de familia y la familia tiene que participar en la educación de los hijos. También el docente tiene que pedir ayuda, porque el hecho de ser docente no lo sabe todo, ni por tener una carrera o tener otra sabemos y lo podemos resolver fácilmente. Necesitamos el apoyo de la familia. Necesitamos también un directivo, una dirección que vaya como un buen liderazgo. Es decir, el director debe ser un buen líder, que sepa asumir que su toma de decisiones sean las certeras, sean asertivas, sean las adecuadas y puedan sacar adelante su escuela. También las autoridades, yo no voy a decir el inspector, el subdirector, todos tienen que compartir, pero las presiones administrativas no van a servir de nada. Simplemente ahogan a un docente, ahogan a un personal, ahogan a las familias. Yo creo que este testimonio nos está ayudando a que debemos recuperar la dignidad docente. Nos estamos viendo, muchas gracias, un abrazo a todos y gracias por su paciencia.